Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Soy Jorge Caminos y bueno, vamos a charlar un poco tema energía. Quisiera saber si están viendo la presentación para saber que esté todo bien. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, si me escuchan, podemos empezar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a empezar a charlar del tema de energía porque, sin lugar a dudas, cuando queremos encarar cualquier cosa, si no tenemos disponibilidad de energía, va a ser un problema serio y realmente la energía ha permitido un importantísimo desarrollo de la humanidad, ¿no? Ya vamos a ir viendo algunas líneas de tiempo. Y el tema es que la energía cada vez tiene más importancia, pero a su vez tenemos que mirar a la energía porque el uso que le estamos haciendo a energía está trayendo algunos problemas en nuestro planeta. Tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar entre todos porque no es una situación que se presenta muy fácil. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de energía, preguntamos de dónde proviene esta energía, ¿no? Y sin lugar a dudas, nuestra gran fuente de energía es el Sol. El Sol, que es el generador de los vientos, de la evaporación del agua, de la formación de nubes, de la lluvia, de los saltos de agua, de todos los procesos químicos que se producen con nuestros vegetales. El Sol es encargado también de parte de la absorción de los gases CO2. El Sol fue el responsable también en su momento de la generación de todos los combustibles fósiles que hoy estamos usando. Por lo tanto, realmente nuestra gran fuente de energía, nuestra vida proviene desde el Sol. Y en la medida, como decíamos hoy, que el hombre fue evolucionando, que fue descubriendo distintas metodologías, fue utilizando la energía de distintas maneras. Por supuesto, en el comienzo usamos el fuego, usábamos la biomasa como fuente de energía, usábamos los vientos, usábamos el calor del sol. Pero la gran revolución empieza ya por el 1700, con la máquina a vapor, y después el gran desarrollo que ha tenido y el incremento importantísimo que ha tenido el consumo de energía data de cuando se descubre el petróleo, ya por 1859, y este petróleo empieza, con sus distintas alternativas, a reemplazar las distintas formas de energía que veníamos utilizando normalmente, hasta transformándose en la gran fuente de energía, conjuntamente con el gas y conjuntamente con el carbón. En la medida que fuimos evolucionando, fueron apareciendo hitos importantes. En el 79, Edison descubre o patenta la lamparita eléctrica y a partir de ahí también se produce toda una revolución en poder iluminar distintos locales y a partir de ahí también sigue el aumento de energía porque era necesario tener energía para mantener iluminadas las fábricas. En el 1900 el auto, en el 45 el desarrollo de la energía nuclear. Y a partir de ahí, bueno, fuimos manejando la fuente de energía, pero empezaron a reaparecer nuevamente las energías del viento, del sol y de la biomasa. O sea que realmente nuestra evolución, que empezó con las renovables, hoy pide las renovables a gritos como una alternativa importante que tenemos para minimizar un poco el impacto que tenemos en nuestro mundo. Sin lugar a dudas, como decíamos,
tenemos que utilizar una gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía hasta ahora lo venimos obteniendo del petróleo, del gas y del carbón. Nosotros en Argentina no somos gran consumidores de carbón. Cuando hablo de carbón es el carbón mineral, ¿no? No el carbón que usamos para hacer asado. Entonces, lo que se hace normalmente, hay que clasificar las fuentes de energía, y normalmente las separamos primero en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las energías primarias. Las energías primarias son aquellas energías que pueden ser renovables y no renovables, pero que son las energías que la tenemos la tenemos como realmente las extraemos. O sea, el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, el agua que usamos en hidroelectricidad, el sol para generar fotovoltaica, el viento para generar eólica, etc. Esas son fuentes de energías primarias. Algunas de estas fuentes de energías primarias las podemos usar directamente y otras necesitamos transformarla para usarlos en nuestra vida normal. Entonces aparecen lo que se llaman las energías secundarias, que son aquellas energías que han llevado un proceso para transformarse. Hoy la electricidad, si no es obtenida a través del sol o los vientos, la electricidad necesitamos generarla. ¿Cómo la generamos? Quemando algún combustible. Con ese combustible normalmente generamos vapor, con ese vapor movemos una máquina y a partir de ahí generamos la energía eléctrica. O la nafta que utilizamos en nuestros autos es obtenida a través de la destilación del petróleo. Destilamos el petróleo, tenemos distintos tipos de combustibles, incluida la nafta. Todas esas son las que nosotros denominamos energías secundarias. Por supuesto que hablamos de no renovables. ¿Y por qué llamamos no renovables a las energías? Porque esas energías son las que nosotros utilizamos y no la vamos a recuperar en un tiempo corto, sino que deberíamos pasar todo un proceso importante hasta obtener nuevamente esas fuentes de energía, lo cual no lo vamos a vivir nosotros. En las no renovables, entonces, encontramos todas aquellas fuentes que dependen de lo que llamamos fósiles, petróleo, gas, carbón, y la nuclear. Y la nuclear la metemos como renovable porque nosotros para producir la energía nuclear necesitamos un mineral que es el uranio, que lo extraemos y a partir del uranio vamos a obtener después energía en un reactor nuclear. Y las renovables son aquellas energías que se obtienen naturalmente y que teóricamente son inagotables, como es la energía que obtenemos del agua, del sol, la de los vientos, la mareomotriz y la biomasa, siempre y cuando respetemos su ciclo de crecimiento. También se pueden clasificar, más que nada por sus características, en energías limpias y energías sucias. Las que nosotros habíamos charlado como no renovables son energías sucias. ¿Por qué? Porque generan una importante contaminación en nuestro ambiente. Las otras las podemos considerar como limpias, a pesar de que ninguna de las energías renovables son limpias 100%, pero el impacto que genera su uso en el medio ambiente es mucho menor que las energías denominadas como sucias. Pero debemos pensar que la física nos maneja gran parte de nuestra vida y las energías tienen 4 propiedades básicas que no podemos ignorarlas. Por un lado, que la energía se transforma. O sea, no la creamos, sino que se transforma y durante ese proceso de transformación, la energía adquiere distintas formas. Por otro lado, la energía se conserva, o sea, cuando tenemos esa transformación de energía, esa energía va a seguir siendo siempre la misma, nada más que expresada de otras maneras. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos bien. Por el otro lado, es que la energía se transfiere,
¿Qué quiere decir eso? Que pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, en formas de onda o en forma de trabajo. Y por el otro lado, decimos que la energía se degrada, porque solo una parte de la energía que nosotros utilizamos es capaz de producir trabajo. Solo una parte de la energía que yo uso, por ejemplo, para cocinar, es la responsable de cocinar mi alimento. Otra parte de esa energía se degradó. Sigue siendo calor, pero no lo puedo utilizar. Por eso decimos que la degradamos. Entonces, cuando uno mira un poco en este proceso de transformación, nosotros tenemos una importante cantidad de energía que realmente aportamos, la que sea, en este ejemplo, un combustible que estamos quemando, y después tenemos toda una serie de transformaciones hasta llegar en la electricidad, que sería nuestra energía útil que tenemos en esta fecha. En el mientras tanto, toda esa energía inicial que teníamos, fuimos generando energía final degradada. Calentamos el combustible, parte del combustible se va por chimenea, parte del combustible se lo transfiere a la caldera y generó vapor. En ese proceso de generación de vapor y de transmisión hasta llegar al cilindro que va a ser movido por el vapor, también hay pérdidas. Pérdidas en las paredes, pérdidas porque puede haber alguna fuga, lo que sea. Ese vapor que tiene una presión determinada, ya le cambié la forma de energía, ahora la energía lo tengo en vapor y el vapor con una presión determinada, es el que va a ser el encargado de mover un cilindro. Me piensan a aparecer otra vez pérdidas por temperatura al exterior, pérdidas por rozamiento al mover este pistón, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo? Un trabajo lineal que con una rueda lo transformo en un movimiento y con eso muevo un generador y obtengo electricidad. Entonces, desde ese combustible que yo estoy utilizando para generar calor, finalmente la energía útil que estoy teniendo es la electricidad. Todo este proceso significa que la energía que yo tenía inicial, una parte se ha degradado y otra parte es lo que yo puedo utilizar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la energía que nosotros utilizamos es una energía que pasó por todo, normalmente por todo un proceso de degradación. En ese proceso de degradación hay energías que ya no la puedo recuperar más. Y con este ejemplo, por ahí entendemos lo que estamos planteando. Nosotros vamos a suponer que queremos calentar un agua para bañarnos en un termotanque de 75 litros. Hay una expresión matemática que me dice que para calentar un litro de agua voy a necesitar una constante térmica, C, expresada en kilogramos por grados centígrados, por una delta T, que es la variación de temperatura desde el agua fría que tengo a la temperatura que yo la quiero calentar. Suponiendo que yo tengo agua a 20 grados, la voy a calentar para poder ducharme a 42 grados. Por lo tanto, perdón, la cantidad de energía que yo voy a utilizar para calentar un litro de agua son 91.048 joules. A ver si pasamos. Entonces, dijimos, yo quiero calentar 75 litros, por lo tanto, lo que debo hacer es, lo que debo hacer es ese litro de agua que calenté, lo tengo que multiplicar por 75, y eso significa que yo voy a necesitar para calentar 75 litros de agua 6.904 kilojoules. Un calefón, un termotanque, tiene un rendimiento del 0,59, o sea que de toda la energía que yo le calenté, que yo necesité,
solamente el 59% de esa energía se me transformó en calor, en el calor que yo necesito. Por lo tanto, para saber cuánta energía voy a necesitar, tengo que hacer los 6.904 kilojoules, que es la energía que yo realmente necesito para calentar los 75 litros de agua, lo divido por 0,59 y me dice que en energías secundarias yo voy a necesitar 11.702 kilojoules. O sea, yo necesito 11.702 kilojoules de gas, en este caso, para producir 75 litros de agua caliente, que equivalen a 6.904 kilojoules. Y por chimenea, por calor que se me escapa, estoy perdiendo 4.798 kilojoules. El sistema energético en Argentina me dice que desde que yo saco el gas desde el del pozo gasífero, se le hace el tratamiento, lo transporto por los grandes gasoductos, paso por los gasoductos domiciliarios, o sea, lo que es la distribución, y llega a mi termotanque, que son los 11.702 kilojoules. El sistema en su total tiene una eficiencia del 80%. Por lo tanto, si yo tomo los 11.702 kilojoules dividido 0,8, yo necesité de gas extraído de mi gasoducto 14.628 kilojoules. O sea, ya tenemos una idea de cuánta energía estoy necesitando para calentar 75 litros de agua desde que saco mi combustible desde el pozo de gas. Pero ¿qué pasa si yo lo caliento con agua, con electricidad a esos 75 litros de agua? Desde el punto de vista de la eficiencia del equipo, es mucho más eficiente un termotanque eléctrico, porque tiene un rendimiento del 0,92. O sea que si yo tomo los 6.904 kilojoules que habíamos visto para calentar 75 litros de agua, lo divido por 0,92, solamente necesitaría 7.004 kilojoules. O sea, si lo comparo con lo que habíamos llegado anteriormente en energía secundaria, la energía eléctrica es mucho más eficiente que si yo consumo gas natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo para producir energía eléctrica tengo todo un proceso. Y todo ese proceso, desde que saco el gas, desde que genero energía eléctrica a través de un sistema de generación térmico, de la central generadora lo tengo que transportar, de la transportadora lo tengo que distribuir, la empresa provincial de energía, y recién ahí voy a tener los 7.504 kilojoules. Pero el sistema en su totalidad, en el caso anterior vimos que era un 0,80, el sistema en su totalidad tiene un rendimiento del 33%. O sea que por cada unidad de energía que yo necesito, esto entiéndanlo bien, voy a necesitar 3 unidades de energías primarias para poder abastecerme de esa energía. Entonces, si yo hago 7.504, que era la energía secundaria dividido 0,73, voy a necesitar 22.740 joules, sobre los 14.811 que habíamos visto recién para gas natural. La energía primaria sigue siendo la misma, gas natural en los dos casos. En un caso, la transformación que tiene el gas natural de pozo hasta que me llega a mi usuario tiene un buen rendimiento. En el otro caso, transformamos el gas natural en energía eléctrica y significa que yo necesito bastante más energía para el mismo servicio. Entonces, esto nos permite mirar un poquitito que cuando planteamos qué energías vamos a utilizar, sin lugar a dudas, hay que mirar un poco de dónde proviene esa energía. Si este ejemplo yo lo haría considerando que tengo paneles solares para calentar el agua con un sistema eléctrico, y no lo dudaría dos veces.
es mucho más eficiente un sistema energético que lo hago con mis renovables, genero mi propia energía. Por supuesto, necesito una inversión importante, no tengo ciertas características que me da un sistema de distribución eléctrico, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero esto es importante mirarlo, porque con esto tenemos que repensar cómo usamos normalmente la energía. Y por ahí, en las grandes ciudades, estamos teniendo problemas de suministro de gas y hacemos las instalaciones todo eléctrico. Y cuando hacemos todo eléctrico, cuando uno hace el número final, estamos viendo que estamos metiendo la pata en un país que no tiene grandes recursos energéticos mal, porque estamos gastando más energía que de otra manera. Entonces, resumiendo, hay una cadena energética desde que la energía se usa o se obtiene, hay distintos centros de transformaciones hasta la energía que me llega a mi casa. Por supuesto que después esta energía útil también la voy a tener que afectar en un rendimiento para obtener el resultado que yo quiero. Eso lo vemos enseguida y tiene que ver con la eficiencia energética. Pero realmente todo esto, este uso de la energía que nosotros hacemos y que partimos de energías no renovables, tiene un correlato que es muy, muy interesante mirarlo. Por un lado, los recursos fósiles, tanto el gas natural como el petróleo, se están agotando. No son inagotables como se pensaba en algún momento. Para que ustedes tengan una idea, el mundo tiene reservas de petróleo y de gas que no superan los 50 años. Entonces, de acá a 50 años, nosotros no vamos a tener la disponibilidad de petróleo y gas como lo obtenemos ahora. Entonces, esto hay que mirarlo como un problema muy serio. Yo tengo 62 años, dentro de 50 años no voy a estar acá, pero ustedes que son más jóvenes seguro que sí. Y esto va a ser un problema que van a sufrir. Por el otro lado, esta dependencia que tenemos de los combustibles fósiles significa que generamos un fuerte impacto en nuestro medio ambiente. El hecho de usar fósiles, estamos continuamente emitiendo al medio ambiente gases de efecto invernadero, estamos contaminando nuestras aguas y nuestros suelos por derrame, por un mal procesamiento de los residuos, lo cual este impacto ambiental es lo que estamos hablando del cambio climático, que estamos viendo alguna secuela que produce este mal uso de la energía. Ojo que no solamente el cambio climático es producido por la energía que nosotros consumimos, sino que también hay otros agentes que nos generan un impacto negativo. Pero la energía tiene un componente muy importante. Y por el otro lado, tenemos un problema de dependencia energética. Pensemos que la producción de los combustibles fósiles está centrada en 2 o 3 regiones muy importantes en el mundo. El resto del mundo depende de traer ese combustible para poder generar su propia energía. Lo cual esto genera inseguridad. En alguna etapa de nuestra historia ha generado guerras, el manejo de los combustibles. Y se imaginan que la dependencia energética, si tenemos nuestra matriz energética con combustibles fósiles, podemos llegar a tener un problema serio cuando empiece a escasear los combustibles. El mundo es eso, por lo tanto, tenemos que empezar a pensar soluciones en todo esto. Y fíjense lo que es la matriz energética argentina, la energía primaria que utilizamos en Argentina. Estos datos que se obtiene, que uno la puede bajar tranquilamente desde el balance energético nacional que da anualmente la Secretaría de Energía de la Nación, y esto es para año 2020, año pasado. A pesar de que fue un año atípico el año pasado, siempre más o menos los consumos están en este orden.
Fíjense, el 55% de la energía que nosotros consumimos es gas natural. El 29% es petróleo. El 4% es energía nuclear. Y tenemos un porcentaje muy pequeñito de carbón mineral con un 1%. O sea que estamos teniendo en nuestra matriz energética entre un 89 y un 90% de toda la energía que consumimos en el país. Por suerte, cuando uno mira estos datos, empezamos a ver que empiezan a aparecer dentro de esta matriz energética algunas energías renovables. La energía hidráulica, que ya vamos a ver que hay algunas consideraciones, empieza a aparecer la energía solar, la eólica, los alcoholes vegetales, el bagazo, que es el residuo que se obtiene de la caña de azúcar, los aceites vegetales para producir biocombustible, la leña. Bueno, empiezan a aparecer en nuestra matriz energética, pero realmente seguimos siendo total y absolutamente dependientes de la energía fósil. Por otro lado, dijimos que las reservas del mundo andaban en 49, 50 años. Esto es lo que pasa en Argentina. En rojo tenemos las reservas de gas natural, menos de 10 años. En azul, el petróleo, un poquito más de 10 años, 11 años. O sea que nosotros como país, nuestras reservas de combustibles fósiles, estamos complicados referido al resto del mundo. O sea, de acá a 10 años vamos a tener serios problemas de autoabastecernos con nuestros recursos. Lo cual es un llamado de atención muy importante para empezar a pensar las políticas energéticas y qué es lo que va a suceder. ¿Y quién consume la energía? También dato del 2020, fíjense que hay una coincidencia, el sector industrial, el sector residencial, el sector transporte, ambos consumen el 28% de toda la energía, quedando un 9% para el sector comercial y público y un 7% para el sector agropecuario. O sea que hay tres grandes sectores que se llevan un porcentaje muy importante del consumo energético. Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos de todo esto es que no vamos a poder tener un desarrollo de sociedades sin abundantes cantidades de energía. No lo puse este dato porque sería muy larga la presentación, pero la realidad es que cuando uno mira los consumos energéticos per cápita, vamos a ver que los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, los consumos per cápita son prácticamente el triple del consumo energético per cápita a nivel mundial. Nosotros, Argentina, estamos en un nivel muy similar al consumo per cápita del nivel mundial. Pero hay otros países, como China, con todos los chinos que tiene ese país, están un poquitito más arriba del consumo per cápita de la media mundial, pero hay otros países como India, con casi 1.000 millones de habitantes, que está bastante por debajo de la media mundial. Lo que quiere decir esto es que en la medida que los países estamos desarrollándonos, vamos a consumir más cantidad de energía. Lo cual agravaría más la situación que tenemos en este momento en el mundo. Jorge, para que te interrumpa. Sí. Ahí hay una consulta en el chat de Hernán, que consulta si lo que comentabas antes es por falta de inversión para obtener esa energía o porque las reservas están en niveles preocupantes. No, es porque las reservas están a niveles preocupantes. O sea, cuando uno ve la historia de petróleo y gas, no se han descubierto grandes yacimientos. Tenemos el yacimiento de Vaca Muerta nosotros, China tiene yacimientos similares, pero la realidad es que esos yacimientos que son importantes no sabemos si se comportan de la misma manera que un pozo convencional. Cuando uno habla de reservas son pozos que se han detectado y que sabemos que, no sabemos, estudios que hacen los geólogos, sabemos cuál es la cantidad de gas que puede haber alojado o de petróleo que puede haber alojado en esos reservorios. Cuando hablamos de reservas, estamos hablando
porque los estudios permiten demostrar que tenemos toda esa cantidad. Pero lo que se está viendo en el mundo es que no hay grandes descubrimientos, lo que está dando una señal de que es como que por más que hagamos más inversiones, no hay petróleo bajo tierra, no lo estamos consumiendo todo. Entonces ahí está un poco lo que uno marca como alerta, porque por más que se ponga más plata, a lo mejor se pueden descubrir algunos otros yacimientos, pero la situación es compleja en su totalidad. Pero más compleja es por el impacto que, como decía recién, genera el medio ambiente. Y más compleja aún si miramos esto que estoy tratando de mostrar en esta foto, es que cada vez consumimos más. Entonces está todo mal. No hay mucha energía, consumimos más y cada vez que consumimos más generamos un impacto negativo en nuestro ambiente. Entonces, el mundo, no sé si contesté la pregunta. Si Hernán te quedó claro. Bien. Sí, perfectamente. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a vos, Hernán. Entonces, el mundo está pasando, no sé si han escuchado hablar, está pasando por un problema de transición energética, en donde hay un cambio que se intenta descarbonizar la matriz energética. ¿Qué quiere decir? Empezar a buscar o empezar a utilizar fuentes de energía que no emitan gases de efecto invernadero. Esto es un desafío. Si ustedes han visto de este tema de transición energética, los países europeos se plantean como año para descarbonizar toda la matriz energética ya por el 2030. Nosotros estamos hablando de un programa en Argentina para el 2050. Bueno, es un tema que el mundo viene trabajando o intentando trabajar fuertemente para ver cómo cambiamos nuestras matrices energéticas. Lo cual esto choca con un montón de intereses. Esto choca con los negocios de los petroleros, de los gasíferos, choca con los negocios de la producción de automóviles, con la producción de camiones. Esta transición energética genera un cambio radical muy grande en todo lo que es las fuentes de energía que nos van a abastecer de acá al futuro. Pero la transición energética que se plantea en el mundo tiene dos acciones que son muy importantes. Por un lado, es tratar de usar energías que sean sustentables y que tengan la capacidad de cubrir las necesidades que tienen hoy las energías que utilizamos. Lo cual estamos planteando de que tampoco queremos resignar, el planeta no quiere resignar ciertas condiciones de vida que tenemos actualmente. Entonces, hay que buscar estas energías sustentables que sean capaces de dar la calidad o el confort con que vivimos normalmente, porque está claro que nadie quiere resignar. Por el otro lado, también tenemos que pensar que de alguna manera vamos a tener que ver cómo cada vez que usamos energía en este proceso de descarbonización y después cuando usemos las sustentables vamos a ser cada vez más eficientes. Cada vez los equipos que tenemos que utilizar van a tener mejor rendimiento. Algunas cosas para nosotros son totalmente transparentes. Las cosas suceden porque el mercado lo va imponiendo. Algunas otras cosas son acciones que tenemos que empezar a tomar nosotros para ser más eficiente en el uso de la energía que tengamos. Porque tampoco quiere decir que porque mi energía sea 100% sustentable, que dijimos que las energías renovables no son todas perfectamente amigables al ambiente, no quiere decir que yo puedo seguir malgastando la energía, sino que tengo que pensar a que todos los sistemas sean cada vez más eficientes. Entonces decíamos, íbamos a hablar, dijimos que hoy teníamos una energía útil, después hay que ver cómo la usamos, entonces tenemos que pensar cómo vamos a ser eficientes en todo nuestro desarrollo, en nuestra vivienda,
en nuestro negocio que desarrollemos, porque el componente energía tiene un valor importante en nuestros costos. Puede haber o no, como ahora puede haber subsidios a las tarifas de energía, viene otro y la aumenta y nos enojamos porque aumentó. En realidad la energía tiene un valor. Y ese valor o lo pagamos desde nuestro bolsillo o lo pagamos con impuestos. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de cuánto vale esa energía, porque alguien le está pagando. Entonces, ¿cómo vamos a preocuparnos? Tratando de ser eficiente en lo que usamos la energía. Y por ahí, en el mundo suceden estas cosas. Esta es una foto que se le ha robado a un colega. Locuras como que en Dubái hay una pista de esquí. Temperatura exterior en Dubái, 40 grados de calor, temperatura interior, 2 grados bajo cero. El malgaste energético que significa para un grupo muy pequeño de gente que puede darse el gusto de ir a esquiar a una pista de esquí en Dubái es terrible. O lo que son las grandes urbes del mundo con un mal gasto de energía en combustibles para accionar a nuestros vehículos. Esto es lo que nos sucede, esto es lo que tenemos que ver cómo hacemos para desarrollar acciones para usar racionalmente y eficientemente la energía. Entonces, ¿qué entendemos por eficiencia energética? Un conjunto de acciones que permiten optimizar entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. ¿Cómo la consigo? Mediante la implementación de medidas. Algunas de ellas llevan inversión, algunas de ellas son de gestión, de mantenimiento o de cambio de hábitos culturales. Sin lugar a dudas, para un empresario, esto es conseguir reducción en la factura de energía, es tener una mejor imagen hacia los futuros compradores de mi producto, porque tengo una demostrada preocupación de no contaminar el medio ambiente, y sin lugar a dudas también me da una imagen de mayor competitividad. Pero cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos que hablar de este triángulo que se llama trilema energético. ¿Por qué? Porque cualquier acción de eficiencia energética que yo quiera realizar, puedo reducir la energía. Yo si quiero, a ver, en nuestra casa me compro un aire acondicionado inverter, que es el más caro de todos los aires acondicionados que tenemos en el mercado. Pero la economía no me cierra. Entonces, el triángulo se me desacomoda. Resulta que decido una industria que ahora va a generar calor con leña y empieza a desmontar bosques naturales, hago desastre al medio ambiente, soy más eficiente porque estoy quemando una biomasa, pero esa biomasa estoy destruyendo los bosques. Este triángulo no me cierra. Entonces, cualquier acción que haga en eficiencia energética, tengo que tener en cuenta que no solo es un beneficio por el menor uso de energía, sino que tiene que haber un factor económico que me permita justificar la inversión y tiene que haber un respeto hacia el ambiente. Pero hablamos de ahorro y de eficiencia, y hablábamos recién de que es importante el tema cultural. Entonces hablamos, por un lado, de ahorro energético. El ahorro energético es evitar consumos innecesarios. ¿Cuántas veces dejamos prendidas las luces, o el aire acondicionado, o tenemos un motor funcionando y no cumple ninguna función? Bueno, esos son los que llamamos consumos innecesarios. Y el destinatario somos nosotros, son las personas. ¿Y cómo lo solucionamos? Con una cuestión de cultura y formación. Volver a lo que a veces, bueno, yo vuelvo, uno se remite a su infancia, ¿no? A lo que nos retaban nuestros padres cuando dejábamos las luces prendidas o dejábamos la heladera abierta. Bueno, cultura y formación de que podemos ahorrar significativamente energía mirando un poquitito cómo consumimos la energía.
Y por el otro lado está la eficiencia energética, que la eficiencia energética tiene que ver con pérdidas evitables. Tiene que ver con equipos de nueva tecnología. Como decíamos hoy, muchos de los equipos que nosotros utilizamos son total y absolutamente transparentes para nosotros. Y por el otro lado, esas pérdidas evitables también pueden llegar a obtenerse a través de gestiones automáticas de estas tecnologías. Entonces, ahorrar energía, apago lo que no uso, consumos innecesarios. Eficiencia energética, este es el ejemplo que todos vamos a entender, que es cómo evolucionó el sistema de iluminación, de un foquito incandescente que utilizábamos hasta el 2010. A partir del 2010 se prohibió la venta de lámparas incandescentes en Argentina, se reemplazó por las lámparas de bajo consumo, una mejora tecnológica, en donde este tipo de lámparas, que funciona exactamente igual que funciona un tubo fluorescente, nada más que tiene todo un sistema electrónico en el culote de la lámpara, hacía que una lámpara incandescente de 100 watts la podía reemplazar tranquilamente con una lámpara de bajo consumo de 30 watts, pero al poco tiempo apareció el LED como fuente de iluminación, y hoy es la forma de energía que utilizamos. Esto fue transparente para nosotros. El mercado nos fue llevando a que primero prohibieron esta prácticamente ya no se utilizan, y esta es la que utilizamos normalmente en nuestra casa. Hoy ya no, hoy ya si yo voy a comprar un foquito a cualquier lugar y lo que tengo en oferta normalmente es LED. Entonces fíjense que en un transcurso de 11 años, 2010 al 2021, para obtener la misma iluminación, pasé de gastar 100 watts a 15 watts. Esto es la eficiencia energética. Esta es la tecnología incorporada en nuestros usos. Por supuesto que si uno quiere entrar en muchos detalles, hay un montón de otras cosas que sí a veces necesitan todo un proceso de gestión, todo un proceso de mantenimiento adecuado. Pero esto es este es el concepto de la eficiencia energética. Por supuesto, hay un trabajo que hizo la gente de Circuitor, en donde se hizo una puntuación a través de una encuesta, y bueno, lo que se obtuvo es que el ahorro y la eficiencia tiene que ver con la innovación, en un porcentaje muy alto, tiene que ver con el mantenimiento. De nada sirve que yo tenga este proceso de recambio de tecnología y no lo mantenga a los equipos como corresponden. Hay infinidad de casos de industria que uno conoce que usó nuevo equipamiento con mucha plata invertida y se olvidaron de hacer un correcto mantenimiento. Todo el beneficio que habían tenido lo perdieron. Entonces, la eficiencia es una acción muy importante que tenemos que hacer. Tenemos que pensar en cada una de las actividades que nosotros realizamos es, primero, ¿cuáles son los consumos innecesarios que tengo? Para poder evitarlos directamente. No tiene sentido. No tiene sentido hacer ciertas cosas que normalmente hacemos en nuestra vida. Y por el otro lado, si voy a poner un desarrollo, voy a tener que pensar que hoy el mercado me ofrece un montón de tecnologías eficientes, que muchas veces sí son más caras que otras tecnologías que podemos encontrar y que teóricamente dan la misma prestación. La diferencia es que en la vida útil de lo que yo compro, el mayor componente que voy a tener no es la inversión, sino voy a tener el costo de energía que me va a demandar ese equipo funcionando. Una idea, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Voy a comprar un motor eléctrico. Hoy en los motores existen lo que se llaman motores de alta eficiencia, que son un 30% más caro de un motor de baja eficiencia. Un motor tiene una vida útil de 15 o 20 años. Entonces, cuando uno mira cuánto es la inversión inicial
y cuánto es el costo de energía en su vida útil, la inversión inicial no pasa al 10%. El 90% restante es energía que utilicé. Entonces, cuando yo hablo de eficiencia, tengo que analizar todo ese contexto. ¿Cuánta plata es la inversión inicial, pero cuánta plata me va a gastar el equipo en su vida útil? Y ahí empezamos a pensar por qué es importante la eficiencia energética cuando nuestro costo de la energía en la producción puede llegar a ser importante. Normalmente el mundo, una industria en el mundo, el costo de energía no supera entre un 10 y un 15%. Esa es una media mundial de costos de la energía en la producción. Es un 10 o 15%, que es un valor importante. Por supuesto que hay otros valores que a lo mejor son más importantes. Pero si a ese 10-15% le sumo todo lo otro que vimos anteriormente, que la energía la tengo ahí, complicada, no sé qué va a pasar, si la voy a tener disponible, la cosa empieza a ser problemática. El otro tema que charlamos es que tenemos la posibilidad de contar con energías renovables. Las energías renovables, generalmente, como habíamos hablado, las que más competitivas están hoy son las que vienen del sol y de los vientos, la energía fotovoltaica o la energía eólica para grandes generaciones son las más interesantes, pero también hay que tener en cuenta que tenemos la del agua, la hidroelectricidad, también tenemos la de los combustibles, de la de biomasas que pueden reemplazar algunos combustibles. Por supuesto, hay algunos desarrollos que no son de nuestra zona, de calor interno de la Tierra, la geotérmica, la de mares y océanos mareomotrices. Pero este es un esquema realmente de todas las fuentes de energías que hoy se trabaja con buenos rendimientos y que empiezan a ser competitivas versus los costos que tienen las energías fósiles. Cosa que hasta hace unos años esto no sucedía, por eso las energías renovables no terminaban de desarrollarse. Como decíamos hoy, ojo que no todas las energías renovables no son sinónimos de que no afecten al medio ambiente. Fabricar un panel fotovoltaico tiene un impacto ambiental negativo. Ese impacto negativo lo amortizamos con la vida útil de un panel que puede ser 20 o 25 años. Fabricar un generador eólico tiene un impacto negativo, ¿no? Porque hay movimientos de materiales, hay residuos, pero bueno, también tiene una vida útil muy prolongada. Entonces, ventaja de las renovables, aprovechamientos de un recurso que se restablece rápidamente, potencial de reducción de consumos de combustibles fósiles, no es contaminante o hay una disminución del impacto ambiental, nos genera una oportunidad de acceso a la energía en lugares remotos, lo cual no es un tema menor, garantiza la seguridad energética en un país. Nosotros, por ejemplo, como provincia de Santa Fe, si nosotros sumamos o metemos en la ecuación todo lo que producimos en biocombustible, seríamos a la par de cualquier provincia petrolera si utilizáramos los biocombustibles como se piensa utilizar. Entonces, fíjense que nos pone en una situación de ser una provincia que no producimos energía, porque Santa Fe, sacando algunas excepciones, no es una productora de energía. Todo lo que son derivados de petróleo vienen de otras provincias. Todo lo que es generación de energía eléctrica, sacando la central eléctrica de Timbúes, la de Sauce Viejo y algunas otras chiquitas que tenemos, no somos grandes productores de energía. O sea, tenemos un tema muy complejo. Entonces, la posibilidad de contar con nuestra propia energía nos da cierta garantía de seguridad. Estimula a la empresa privada en desarrollar programas que uno puede generar su propia energía y, por supuesto, hay un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En las desventajas de las renovables, que requieren una alta inversión inicial, fluctuaciones en la producción de energía, esto más que nada
En el caso de que yo use, por ejemplo, la eólica, yo tengo energía cuando hay viento, la solar tengo energía mientras hay sol. Puedo acumularla, pero necesita todo un proceso la acumulación. La aplicación depende de la disponibilidad del recurso en el sitio y en muchos casos se requieren estudios técnicos detallados para conocer su potencial. Entonces, dentro de las posibilidades, la hidroeléctrica es una. Santa Fe tiene una única central hidroeléctrica que está en la zona del río Carcarañá. Córdoba tiene interesantes desarrollos hidroeléctricos, Mendoza, Neuquén, pero las que son consideradas como renovables son las centrales que no superan los 30 megawatts. Salto Grande, la que está sobre el río Uruguay, si no me equivoco, debe andar en los 1000 megas. Estamos hablando de 30 megas. Son pequeñas centrales que son las únicas consideradas como renovables. Las otras no son renovables porque tienen un impacto negativo en el ambiente. Por supuesto, la consideramos una energía limpia, no contaminante, su transformación es directa. La energía que trae el agua pasa por la turbina y a partir de ahí genera energía eléctrica, por lo tanto es una energía renovable. Pero tiene inconvenientes de la imprevisibilidad de las precipitaciones, lo que nos está pasando ahora, en donde muchas de nuestras centrales hidroeléctricas están sin agua. Capacidades limitadas de los embalses, impacto ambiental en el ecosistema, que en algunos casos es preocupante, tiene un costo inicial que es elevado y tiene un riesgo debido a posibles rupturas de las presas que, gracias a Dios, en nuestro país no ha sucedido. Existe otra fuente de energía que es la mareomotriz, que es la energía que utiliza las variaciones de la marea. Argentina tiene un lugar que es la península de Valdés como potencialmente utilizable, pero eso es parque nacional, así que no se puede utilizar. Un ejemplo es una central de mareomotriz que está en Rennes, Francia, que utiliza la variación de la marea de un lado o del otro. Entonces, cuando crece la marea de un lado, turbina hacia el otro y viceversa. La eólica es una de las fuentes de energías que más ha evolucionado en estos últimos tiempos. Los niveles de los generadores eólicos que se han desarrollado son cada vez más grandes. Y también hay un pequeño desarrollo de energía eólica que se utiliza para las ciudades, utilizando vientos ascendentes provocados por gradientes de temperatura en el aire. Pero bueno, es una energía que es limpia, es sencilla, es una conversión directa porque tenemos las aspas que se mueven un generador y es competitiva totalmente. Hoy, dentro de los contratos de energía, son los más baratos que hay. Tiene el inconveniente de las variaciones de los vientos, tiene una dispersión geográfica importante porque muchas veces en Argentina las grandes centrales eólicas no están donde está el consumo, tiene una generación que tiene interferencias, y bueno, tiene una importante dificultad en el almacenamiento, porque por ahí tenemos mucha disponibilidad y no la podemos almacenar. Sobre esto hay todo un trabajo que se está haciendo en el mundo, y es como fuente de almacenamiento utilizar el hidrógeno, como un vector energético, el hidrógeno verde que se llama, que el hidrógeno lo podemos generar a partir de agua o de algún otro elemento. Disociamos el agua, obtenemos por un lado hidrógeno, por el otro lado oxígeno, y lo interesante que tiene el hidrógeno verde, que se obtiene de energías renovables, es que yo lo puedo combustionar. Por supuesto tiene toda una serie de requerimientos, lo puedo inyectar a un gasoducto, y la combustión del hidrógeno es otra vez agua. Entonces es interesante desde ese punto, como vector energético, que se está trabajando y cada vez avanzan más. Europa ya tiene muchos desarrollos de autos que utilizan hidrógeno. Se puede utilizar el hidrógeno no solo en combustión directa como es un motor, sino con otros tipos de tecnología, que es la celda de combustible,
que es una forma de generar energía. Pero bueno, es todo un desarrollo. Y por supuesto, como decíamos, existe la posibilidad de estos generadores axiales eólicos que lo podemos usar en vivienda. Son caros, son costosos, pero por ejemplo, en estas fotos vemos un generador eólico con un generador fotovoltaico, entonces se suplen y ambas tienen energías renovables. La geotérmica es otra fuente de energía. En nuestro país solamente se utiliza en la zona de Neuquén, en otros países, en Estados Unidos y bueno, no me sale, en qué otro país, en Finlandia, tienen muchos desarrollos de esta tecnología, que es obtener el calor residual de la Tierra y eso transformarlo en energía eléctrica. Y la otra gran forma de energía es la solar, con todo lo que es el aprovechamiento a través de solar térmica, que la solar térmica la podemos utilizar como este caso para generar energía eléctrica. Son grandes espejos concentradores que reflejan hasta una torre. Con eso calientan un líquido, con ese líquido se produce vapor, con ese vapor se genera energía eléctrica. Hay varios de estos desarrollos en España y este que está acá es la torre termosolar de Atacama en el norte de Chile, que está próxima a inaugurarse. Es una forma de utilizar la energía térmica solar para producir energía eléctrica. Y, bueno, algunos otros ejemplos, y la otra es utilizar energía térmica solar para calentamiento de agua. Y siempre cuento, hay una ciudad en China que se llama Rizao, con 3 millones de habitantes, y el 99% de la energía para obtener agua caliente es solar térmica. O sea que es una tecnología disponible, muy interesante, con muy buenos rendimientos, probada, que realmente hoy no debemos concebir no construir una vivienda nueva sin colocarle calefón solar, porque es la forma más barata de calentar agua para nuestro uso domiciliario. Ojo que también esta energía solar térmica la podemos utilizar en hoteles, la podemos utilizar en fábricas. Si necesitamos agua caliente con determinada temperatura, no tengo por qué combustionar un combustible si la puedo generar con termotanques solares. La otra forma es la solar fotovoltaica, también muy desarrollada. Generamos energía a través de la transformación de un panel fotovoltaico en energía eléctrica. Plantas en Portugal, en viviendas, en los techos de empresas, en los parkings, barrios completos abastecidos con energía solar, nuevos desarrollos de celdas solares que se ponen en vidrios directamente y generamos energía. Y este es el parque solar más grande que tenemos en el país, que es el de Cauchari, en Jujuy, en la Puna, en plena Puna, 900.000 paneles fotovoltaicos instalados para generar energía eléctrica que ingresa al sistema interconectado nacional. En nuestra región, la solar es una forma de energía muy importante, pero una de las más importantes es la biomasa. Nuestra región es una región que tiene la posibilidad de obtener distintos tipos de biomasa, que la biomasa podemos generar energía de distintas maneras. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de biomasa residual, que es forestal, que es agrícola, que son residuos industriales, que puede ser biomasa residual húmeda, aguas provenientes de residuos industriales, que todos pueden ser biodegradables. Podemos hablar de que tenemos, en algunos ejemplos, cultivos energéticos, en donde cultivamos, por ejemplo, la caña de azúcar para producir alcohol, y con el alcohol tenemos un energético, o producimos maíz para producir biogás, ese biogás lo uso para producir energía eléctrica. Produzco soja y con esa soja tengo biocombustible. Y después puede haber, como dentro de la clasificación de biomasa, residuos sólidos urbanos, que hoy hay distintas tecnologías que nos permitirían
utilizar esos residuos sólidos urbanos para generar energía. Por ejemplo, la podemos incinerar, nuestros residuos sólidos urbanos, y generamos energía eléctrica, tecnología que está muy aplicada en Europa. Podemos producir biogás con los residuos sólidos urbanos, y con ese biogás podemos generar energía eléctrica. Entonces la biomasa tiene la posibilidad de combustionarla en combustión directa para producir vapor, para producir energía eléctrica, para calefaccionarnos. Con pellets de madera podemos tener estufas inteligentes que uno puede regular su temperatura en vez de quemar gas natural. Podemos gasificar, hay algunas empresas que utilizan los residuos de biomasa para producir un gas que se llama un gas de ciudad o gas pobre, que lo podemos combustionar. Esta foto es de una persona que genera su gas para accionar su auto con un gasógeno. Esto es un gasógeno. Podemos generar digestión anaeróbica, que son los biodigestores, en donde voy a tener un biogás. Ese biogás tengo una parte de metano, tengo una parte de CO2. En la medida que yo quiera purificar el gas, puedo tener metano puro. El metano puro es el gas natural. Lo puedo inyectar a gasoductos, lo puedo combustionar en donde yo quiera. O puedo combustionar el biogás que obtengo, que son mezcla como decíamos, de metano y CO2. Obtengo en la biodigestión fibras, que se pueden utilizar como fertilizantes, y residuos líquidos que también se pueden utilizar como fertilizantes, y estos fertilizantes tienen la característica que son, que aparte de tener alto contenido de nitrógeno, son fertilizantes orgánicos, por supuesto después de estudiar el proceso, ¿no? Que no haya nada raro en lo que alimenta el biodigestor, pero son fertilizantes orgánicos con un buen valor de mercado, o sea que una digestión anaeróbica no solo me genera energía, sino me genera la posibilidad de tener fertilizantes de muy buena calidad. Y hay infinidades de ejemplos de biodigestores que se utilizan. Estos acá en Argentina, en Winco Renancó. Esta es un frigorífico de pollo que utiliza sus residuos. Esta era la pileta de decantación que tenía este frigorífico. Este es el río Uruguay. Entonces optaron por cerrar todo. Este es el biodigestor. Con esto generan energía eléctrica y generan calor para procesos. O sea, optimizan sus residuos, y el resultado que obtienen del agua que sacan del biodigestor, después la purifican y la usan para riego. No vuelve al río, por ejemplo. Acá cerca de Santa Fe, en Cerrito, cerca de Paraná, en Cerrito, tienen su propio digestor alimentado con la basura urbana. Yanquetruz es una planta de biogás que se conecta al sistema interconectado nacional, y estos biodigestores están alimentados por el pudín de cerdo que tiene la empresa. Vemos los biodigestores y vemos los sistemas de generación de energía, motores a combustión, que queman el gas que salen de estos biodigestores. Esta es una planta que está en Río Cuarto, también conectado al sistema nacional, un mega que produce biogás a través de maíz. También acá hay discusiones si es conveniente o no producir biogás a través de alimentos. Bueno, son discusiones, ¿no es cierto? Y en Buenos Aires, en el relleno de Buenos Aires, en el relleno ya hay implementados sistemas que sacan el biogás del relleno sanitario y generan energía eléctrica, y también lo inyectan al sistema interconectado nacional. Y como decíamos hoy, nuestra zona, gran productor de biocombustible, como una alternativa de reemplazo directo de los combustibles fósiles. Los biocombustibles, que básicamente vamos a tener dos grandes clases, el etanol y el biodiesel, combustibles que pueden sustituir en parte o en su totalidad los combustibles fósiles.
Córdoba es un gran productor de etanol. Córdoba, su fuerte es el etanol, a través de azúcares o a través de almidón. Generan etanol puro. Recuerden que Brasil es un gran productor de etanol y muchos de sus autos funcionan o a alconasta o a etanol puro. Y nuestra provincia es la gran productora de biodiesel con las plantas que tenemos, biodiesel que lo podemos obtener en su gran mayoría en nuestra zona a través de la soja, pero hay otros productos de los cuales se puede obtener biodiesel y no competiría con alimentos como puede ser la colza o algún otro producto. Y también tenemos plantas que producen biodiesel. Los que son de Rafaela conocen el tema de que se recolecta el aceite vegetal usado y con ese se genera lo que se llama un biocombustible de segunda generación, que es exactamente igual al de aceite de soja, nada más que lo generamos a través de un residuo. O sea, podemos obtener aceite vegetal sin usar, el usado, grasas. El otro día me estaban comentando una fábrica que produce grasa acá en la zona de Santa Fe, que está queriendo hacer biocombustible. Se puede obtener de algas. Sin lugar a dudas, esta alternativa de los biocombustibles es una alternativa sumamente interesante. Cualquiera de las energías renovables son sumamente interesantes y son las que tiene que empezar, como habíamos visto recién, en esta transición energética que tenemos que ir atravesando el mundo, son las que tienen que empezar a reemplazar los combustibles fósiles. Pero sin lugar a dudas, hay barreras. Hay barreras que tienen que ver con cuestiones institucionales y políticas. Y algunas de ellas son bastante complicadas de vencer. En muchos de los casos, hoy vimos recién, que una de las posibilidades de tener biomasa es utilizando residuos sólidos urbanos. Y realmente, cuando uno hace un estudio de utilizar esta biomasa, no metemos todos los costos que significa el poder utilizar un residuo que si no lo tengo que disponer como lo disponemos ahora, con un costo de movimiento de materiales extremadamente grande, con un impacto ambiental negativo porque un relleno sanitario me está produciendo en su proceso gases de efecto invernadero. Entonces, hay un problema que todavía no está resuelto para utilizar las biomasas que tiene que ver internalizar los costos ambientales, y ni hablar los costos de salud que me generan utilizar las fuentes convencionales. Cuando uno en la ecuación económica pueda poner todas estas variables, sin lugar a dudas, la cosa de usar renovables es mucho más rentable de lo que uno cree. Hoy, lamentablemente, los números son muy duros y estos costos ambientales no están puestos. Hay falta de información y hay que mejorar toda esta información. Hay faltas de conocimiento y capacidad técnica, lo cual muchas veces, ahí veo que tengo dos preguntas, esa se la contesto enseguida. La falta de conocimiento y capacidad técnica tira para atrás cualquier desarrollo de las renovables, porque hay muchos chantas dando vueltas, vendiendo cosas o prometiendo cosas que no se cumplen. Y por supuesto hay temas culturales de la sociedad que afectan a la percepción y a la aceptación de las energías renovables. Yo estoy trabajando hoy en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, encargado de una de las secretarías, de las dos secretarías del Ministerio, y trabajamos en el tema energía. Y nosotros estamos intentando propiciar todas estas cosas. Tenemos un programa de energías renovables para el ambiente, que trata de potenciar todo lo que es la energía renovable para la generación de uso domiciliario, uso para pymes, con algunos lanzamientos que vamos a hacer pronto que son innovadores. Tenemos un programa que se llama Club Ambiental, Social y Educativo, que tiene que ver con el uso de las energías renovables en los clubes, sobre todo calefones solares térmicos para
agua caliente sanitario, estamos avanzando en generar una línea de financiamiento, tenemos programas de eficiencia energética para industria, tenemos programas de eficiencia energética para municipios y comunas, hacemos trabajos de capacitación y trabajamos tratando de potenciar las bioenergías. Esto es lo que nosotros llamamos un proceso de transición energética santafesina. Por supuesto que hay mucha gente que nos puede criticar, que somos muy lentos, que sí, bueno, pero todo, como decíamos hoy, hace falta financiamiento y hay que conseguir los financiamientos para implementar cada uno de los programas. Bueno, con esto termino la presentación. Como decía recién, vi que había algunas preguntas. Con mucho gusto respondo las que hay. Ahí Hernán pregunta, ¿la eficiencia de la biomasa respecto a otras energías limpias, eólica, solar, es similar? A ver, depende de qué biomasa utilicemos, la podemos considerar o no similares, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, cuando yo uso la biomasa, como habíamos dicho, que la puedo utilizar para combustionar, que la puedo utilizar para generar un biogás, ese biogás quemarlo, lo que vamos a terminar concluyendo es que la biomasa tiene un impacto neutro, porque se supone que toda biomasa ha tomado del ambiente una cantidad de CO2 que después lo termina emitiendo nuevamente. Entonces, por eso se supone que las biomasas son de impacto neutro. Porque hay una combustión, en cualquier proceso de combustión, estoy emitiendo CO2. No hay otra manera de combustionar. Entonces, se dice que es de impacto neutro. Quemar, lo ideal sería, para que no sea como planteábamos hoy, no tenga ningún impacto, es poder generar energía eólica, energía solar, generar un hidrógeno y quemarlo. Ahí sí que el resultado de la combustión es agua, entonces no deberíamos tener grandes problemas. Y las emisiones que genera un motor alimentado con biocombustible son las mismas emisiones que sería quemando un combustible fósil. Vuelvo a decir lo mismo, con la diferencia es que los combustibles fósiles, aparte de la emisión de gases de efecto invernadero, y dependiendo de dónde provenga el biocombustible, a su vez emiten algunos otros gases que son complicados, como por ejemplo, podemos hablar de que el gasoil tiene contenido de azufre. Entonces, muchas veces ese azufre que nosotros tenemos es un azufre que nos puede generar un problema en la combustión al emitirlo al medio ambiente, porque ese azufre se combina con agua y genera lluvia ácida, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto los biocombustibles tienen un beneficio bastante importante con respecto a los sólidos, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Si hay más preguntas, por favor, estoy escuchando para contestarlas, si entendieron, si no entendieron, estamos para eso precisamente, para tratar de que podamos entre todos entendernos. Muy claro tus conceptos, Jorge. Muchísimas gracias. No, por favor, para eso estamos. Me alegro que hayan entendido. A ver, uno lo que entiende en todo esto es que a la energía que la mal miramos durante mucho tiempo, está empezando a ser un tema que tiene una complejidad cada vez más grande. Tenemos que empezar a mirarla como un bien escaso, como un bien que no lo vamos a tener a corto plazo y tenemos que preservarla. Y tenemos que buscar alternativas de sustituirla. Por ahí no es responsabilidad solamente de ustedes sustituirla, sino que también son responsabilidades de los gobiernos a través de programas serios que potencien el uso de las energías renovables. Pero bueno, acá hay que trabajar entre todos en buscar de qué manera podemos
generar el menor impacto en nuestro ambiente, porque no es menor lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro mundo, ¿no? Algunas cosas te dicen son recurrentes, qué sé yo. Nosotros en nuestra zona de Santa Fe, sí, tenemos inundaciones recurrentes, tenemos sequías recurrentes. Hay gente que te dice que la sequía que está pasando ahora pasó hace 60 años. Está bárbaro, pero uno ve que el mundo, las temperaturas se van elevando, empezamos a tener algunas señales, los glaciares se van derritiendo y eso no es recurrente. Esto es parte de del daño que le estamos haciendo a nuestro ambiente. Entonces creo que es un poco una responsabilidad de todos nosotros ver cómo empezamos a pensar en cómo de a poquito vamos haciendo acciones en ser más eficientes, en ver cómo podemos incursionar con las renovables, en ver cómo podemos entre todos ayudar para que este planeta, que lo estamos destruyendo de a poco, la solución no es como por ahí plantean irse a vivir a Marte, ¿no? Hay algunos estudios que están queriendo hacer eso, ¿no? Pero bueno, no es la solución. Hoy el planeta que tenemos que preservarlo, tenemos que ver cómo entre todos hacemos para que nuestra vida en esta tierra sea lo mejor posible, ¿no? Bueno, hay gente que me dice que fue muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo estoy disponible para responder lo que ustedes necesiten. Si no, me dicen cómo seguimos. La gente de la municipalidad me dice... Todas estas presentaciones yo se las estoy dando, así ustedes la pueden consultar. Muchas gracias está mi correo, así que si alguno en la presentación la va a ver, si tienen alguna duda, estamos total y absolutamente disponibles para contestar lo que necesiten, fuera de esta charla, por supuesto. Perdón, te interrumpí. Jorge, excelente. No, sí te iba a comentar si me pueden estar agradeciendo también. Si no había ninguna otra consulta, podemos ir dando por finalizada la charla. Muy, muy interesante, muy bueno. Bueno, gente. Quedo a disposición de todos ustedes. Gracias por el respeto, por escuchar. Y espero que haya servido para algo la charla de hoy. Y como les dije recién, disponible para lo que necesiten. Saludos a todos. Un gusto. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias, muy lindo todo. Saludos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, saludos. Chao, Jorge.